ves como la oportunidades caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. La ciudad suena tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Mires donde mires, ella está ahí. Y bien amigos, sean todos bienvenidos a una nueva cobertura de Ñan de Franja. Hoy desde el Manuel Ferreira, haciendo el aguante aquí por la fecha número 20. Me encuentro aquí con mi compañero Iván Martínez. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Y bueno, para toda la gente que ya va a estar justamente prendiéndose a Ñan de Franja Radio, estas notas exclusivas que van a estar saliendo por todos los sectores del estadio del Tío Manuel Ferreira. Hoy, nuevamente, ante 12 de octubre, ojalá y que sea con una victoria. Iván, ¿viste este júbilo que estamos viviendo acá en Mariscal López? Es impresionante el movimiento que se está viviendo nuevamente. Totalmente, Jesús. En este caso vemos que desde tempranas horas, siendo ahora mismo las 5:15 de la tarde, señoras y señores, estamos puntualmente a menos de una hora de arrancar el encuentro, y sabemos bien de que en este caso este marco público se va a hacer sentir hoy, el día de hoy, mejor dicho, aquí en el Tío Manuel Ferreira. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si nos vamos junto a la gente, junto a los verdaderos protagonistas? Vamos a meterla ahora mismo. Tío, ¿me da el aporte? Sí, súper bien. Acá siempre alentando a la O, carajo. ¿Quiénes son esos que se esconden ahí detrás de la pantalla? Y de allá muchachitas parecen Paquita, ¿verdad? Pero vienen y alentan así como locos. Los 90 minutos estamos ahí a full. Sí, a full, papá, a full, papá. Bueno, ¿qué tal la expectativa? Hoy tenemos que ganar, golear y prácticamente asegurar ya el campeonato. Sí o sí, ya prácticamente para nosotros. Este es un objetivo que tenemos que tener sí o sí en la punta. En la punta donde merece estar Olimpia y donde el público franjeado quiere estar. Claro, papá. La única ya. Si hay forma de transmitir la pasión, el amor, el aguante que estamos haciendo en la Olimpia, ¿con qué palabras podemos demostrarlo? Y no, decir que lo único grande es Olimpia, carajo. Olimpia, carajo. Olimpia. Bueno, jugate un poquitito hoy el resultado Olimpia 12 de octubre. ¿Cuánto gana Olimpia hoy? 3-0, papá. Bueno, en caso de que vos aciertes este resultado, te damos canilla libre ahí en la bodega de las vueltas. ¿En serio? ¿Está bien, va? ¡Bonicha! Bueno, aquí estamos con un amigo que el otro día estuvo participando en las trivias Ñan de Franja de mano de Canstor. Ahora está retirando su premio. Aquí mostramos acá en material porque a veces los perros no creen, ¿verdad, Waldo? Así mismo, hoy va a ser un partido difícil. Todos los equipos, no por decir chicos, ¿verdad? Siempre se pelea contra Olimpia en todos los partidos. Se quiere mostrar aparentemente contra el único grande, ¿verdad? Sí, obvio. Porque no hay otro grande más que Olimpia. Bueno, ¿y qué tal la expectativa? Hoy un día muy especial, Olimpia debe de seguir sumando, así como lo hicimos en la mitad de la semana, para seguir ahí en la cosecha de los puntos de oro. Claro, y toda la gente reconoce la campaña que está haciendo Olimpia. Prácticamente no hay más entradas, todo agotado y esperamos una victoria el día de hoy. De tanto que no hay entrada, hoy te toca entrar ¿en qué sector? El norte me voy. En norte, ¿solés ir ahí acá en el Manuel Ferreira? No, acá en sur nomás siempre vengo. Siempre, sí. Pero ahora vamos a hacer el aguante desde norte, ¿verdad? Claro, norte siempre. Bueno, vamos a aprovechar el momento y enviar un saludo a toda tu gente que te va a ver a través de Ñan de Franja. Claro, especialmente le envío un saludo a mi mamá, que me va a ver después, y a mi hermano y a mi papá. Bueno, entonces saludo para la mamá y para la Gigi, pues no hay ningún saludo. No, ahora no. Onda, tranqui, estamos. Tranquilo. Bueno, excelente, te dejamos y que disfrute el partido. Gracias. Estamos acá con el amigo el día de hoy viniendo para el partido de 12 de octubre. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. O sea, el famoso día diferente cuando juega Olimpia, ¿verdad? Ahora totalmente diferente. Hasta el ambiente es diferente en el día de partido. Sí, muy positivo, hablando de eso, ¿verdad? El ambiente muy positivo, muchísima gente viniendo a apoyar al club. Eso motiva aparte, ¿no? Claro, nosotros al menos siempre tuvimos en las buenas y en las malas, en las peores también. Y al menos en estos partidos más decisivos da más gusto la cosa, con más ganas de venir. Sí. Ya cambia totalmente el ambiente. Totalmente. Y bueno, a ver, el amiguito que está arriba, ¿cómo se llama? Estefano se llama. Estefano, ¿cómo andamos? ¿Cómo se llama?
A ver, Estefano, se ha bajado un ratito y va a hablar para Ñan de Franja. Estefano, ¿cómo estamos? Bien, sí, bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cuántos años vos tenés, Estefano? 4. 4. 4 años. Y decime, ¿quién es tu máximo ídolo de Olimpia, Estefano? Derlis y Liga. ¿Quién es? Derlis. Emis. O Tito. Derlis y Tito, decirle. Tito. Derli y Tito. Tiene 2 ídolos entonces, Estefano. Derli y Tito. Tito. Y hoy, decime, Estefano, ¿cuándo vas a gritar un gol de Olimpia? ¿Cómo hacer para gritar un gol de Olimpia, Estefano? Hola, Olimpia. Gol de Olimpia. Qué grande, Estefano, qué grande. Y bueno, amigo, en este caso, a ver, un resultado más o menos para el día de hoy. Y no tan sufrido, un 3-0. Si se puede más, mejor. Excelente, un resultado bastante, ¿cómo se dice? Favorable, ¿verdad? Claro, para que no sea un resultado mentiroso, un 2-0, que un 3-0 es mejor. Después de esa goleada ante Resistencia, al menos queremos otra vez ampliar eso, ¿no? Claro, para sentirnos más seguros y más... Excelente. ¿Y te animás a tirar algunos nombres? Y siempre Derlis y vamos a darle un poquito de oportunidad a Payo, que se le abra un poco el largo también. Nuevamente, y bueno, muchísimas gracias. ¿Tu nombre y apellido, por favor, papá? Sebastián Urieta. Bueno, en este caso, en esta tarde hermosa, estamos con el amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Tu nombre? Fernando Núñez. Excelente, Fernando. Con una invitada especial para ese partido de hoy, ¿eh? María Fe Núñez, su primer partido. El primer partido, ¿eh? Qué bueno. 4 días ya fue socia. 4 días, a ver. Hincha limpita como mi viejo. Está con todo el número de socio y todo, ¿eh? Qué grande, María Fer. Entonces, la primera vez que viene a la cancha, ¿verdad? Primera vez que viene a la cancha, la primera vez. ¿Cuánto tiempo tiene María Fer? Ella está por cumplir 5 meses. En 3 días con más cumple 5 meses. 5 meses y ya viene a alentar la Rey de Copas. Qué grande. A ver, una... Bueno, en este caso, una preparación diferente al venir al Club Olimpia un domingo, ¿verdad? La verdad que yo siempre vengo a la cancha, pero vengo sin ella, ¿verdad? Entonces, ahora nos toca prepararnos más temprano y es totalmente otra diligencia. Claro, también traer, ¿cómo se dice? Los elementos correspondientes para ella durante el partido, ¿verdad? Claro, todo un tema. Todo un tema. Son más grandes que nosotros ahora. Una parte, ¿verdad? Y bueno, a ver, la expectativa para el día de hoy, después de la goleada ante Resistencia. Hoy ganamos 3-0. Así, tranquilo. 3-0, tranquilo. Qué grande. A ver, Gana Nacional y le ganamos a Nacional en la última fecha. ese sí o sí, está escrito, ¿no? Ya está escrito. Está escrito. A ver, ¿algunos voladores, amigo, te animás a tirar para hoy? Hoy hice Rime Paiva con 2 goles y un gol de Richard de Golda. Bueno, aquí a minutos de ingresar al Manuel Ferreira nos encontramos con un gran amigo, un gran olimpista, Marcelo. Marcelo, buenas tardes y gracias por el tiempo para Ñan de Franja que te está tomando. ¿Cómo está Jesús? Venimos con toda la expectativa del paso a paso, ¿verdad? Estamos cerca y esperemos que hoy nuestro equipo nos dé otra gran alegría. Bueno, le venimos a ver a nuestro gran amor en compañía del heredero de esta pasión, ¿verdad? Así mismo, ya desde pequeño él viniendo, alentando, sabiendo lo que es la grandeza de la institución y hoy esperemos que él se lleve también una gran alegría de aquí. Bueno, actualmente los que nos toca festejar son campeonatos locales. Olimpia están en busca de eso. Pero mira, vamos a un poco resaltar la camiseta que tenés acá. Una camiseta demasiado importante en nuestra historia, ¿verdad? Sí, la del 2002, esta tiene la dorsal de Gilberto Palacio, un goleador, ¿verdad? Un histórico que siempre dio su cuota de gol y esperemos también, como vos bien decís, que a partir de ahora vuelva esa tradición de los torneos internacionales y quien dice que tengamos la cuarta, ¿verdad? Bueno, y lo que nos toca hacer como socios, como hinchas, como coleccionistas de artículos del Club Olimpia es apoyar en todos los procesos del Club Olimpia. Así mismo, apoyar en todos los procesos, venir a la cancha, colaborar en todo lo que se puede. Vi que hay actividades para el hermoseamiento, por ejemplo, del Salón Blanco, actividades benéficas y en todo lo posible el socio, como le quiera a su club, tiene que apoyar en todo lo que está a su alcance. Bueno, hablando de apoyar, hoy te toca apoyar desde qué sector del Manuel Ferreira. Hoy voy a estar junto a mi familia del sector de Platea Vid, que es una zona tradicional por los campeones del 79 y de ahí esperemos que hoy nos vaya bien las cosas. Bueno, Marcelo, te dejamos, te agradecemos por el tiempo y que siga disfrutando de esta gran jornada. Gusto como siempre y agradecerle a ustedes, ¿verdad? Porque el trabajo que ustedes lo hacen es muy importante. El trabajo de la prensa, la publicidad es sumamente beneficioso para el club y que tenga una buena jornada.
quién le dedicamos el triunfo? A los dos equipos de Barrio Obrero, para ustedes. Aguante Olimpia toda la vida. Estamos más cerca entonces. Claro que sí, dos finales, ya está, dos finales. Salimos campeones en la 46. ¿Qué tal le viste a Olimpia esta noche? Excelente, papá, excelente como siempre. Un gran rendimiento, ¿verdad? Espectacular con el tiempo, con el clima, con el agua. Vamos, papá, fuerza. Alcanza para ser campeón. Somos campeones ya. Somos en espera. Campeones en espera. Aguante Olimpia. No te siguió, sos amargo, sos hincha del ¡Aguanta Olimpia, carajo! ¡Vamos, Olimpia, carajo! Señor, ¿qué tal le dio a Olimpia? Partidazo, Olimpia va a salir campeón. Partidazo, están jugando, parece Real ¿Qué Madrid. tal le viste a Olimpia hoy? Excelente. Vamos a salir campeones. Eso nomás. Señora, ¿cómo le vio a Olimpia hoy? Feliz estoy. Este es el hombre que me enseñó a ser feliz acá. El jugador del Club Olimpia. Le está haciendo homenaje con tu presencia. Haciendo homenaje con mi presencia. Y él que me enseñó a ser feliz y lo llevo en el corazón hasta los huesos. Entonces, se merece ser campeón. Claro que sí, siempre. Olimpia puso huevo. Olimpia puso huevo. Puso huevo. Somos los más grandes del país. ¡Aguanta Olimpia, carajo! ¡Aguanta Olimpia! Jorge Figueiredo, para vos, Jorge Figueiredo. Primero campeonato. ¡Vamos Olimpia! ¡Olimpia campeón! ¡Vamos Olimpia! ¡Aguanta Olimpia! ¡Aguanta Franco Canadiense! ¡Vamos Olimpia! Olimpia, carajo. ¡La puta, aguanta Olimpia! ¡Aguanta Olimpia, carajo! ¡Vamos Olimpia, carajo! ¡Vamos Olimpia! Campeón. Bien. ¡Aguanta Olimpia, carajo! ¡Aguanta Olimpia, carajo! Salí campeón. Olimpia, aguanta Olimpia. Ahí para todos los pechos fríos de mis amigos, para ustedes, puerco. ¿Qué tal le viste a Somos Olimpia? los más grandes. Excelente. ¡Aguanta Olimpia, carajo! Señor, ¿qué tal le dio a Olimpia? Excelente, un partido bien ganado. Gracias. Señor, ¿qué tal le dio al club hoy? Sí. Ganamos. ¡Aguanta Olimpia! ¡Vamos Olimpia! Amigo, ¿cómo le dio a Olimpia hoy? Espectacular. contento? Muy contento. Excelente. Feliz. Ahí disfrutando. Gracias. Señorita, ¿qué tal le dio a Olimpia hoy? Súper enamorada estoy de mi club, te juro. Amigo, Para todos los cerritos de importadora, don Claudio. Olimpia va a salir campeón, carajo. ¿qué tal le viste a Olimpia? 10 de 10. ¿Te vas contenta en tu casa? Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, ¿y con quién viniste esta noche? Con mi tío. Ah, bueno, entonces a partir de ahora el festejo, ¿verdad? Más seguido. Vamos a salir campeón. Puede ser que con esto ya alcanza prácticamente. Aseguramos. Bueno, ¿a quién le dedicamos el triunfo? A Olveira, como siempre. El Mi número amor 1. eterno. Claro que sí. Estoy orgullosa de Olimpia, desde la cuna le apoyo a Olimpia, siempre Olimpia. ¿Con quién viniste hoy? Con mi mamá y con mi papá. Bueno, y se van contentos entonces en tu casa. Mi jugador favorito, Derly González, siempre. Derly González, la figura nuevamente hoy. Sí, el mejor jugador de todo el mundo. Bueno, mirando la cámara de Franco, un saludo para quién. Para mi abuela, para mi mamá y Derly, te quiero muchísimo. Señora, qué gran hija, tener una gran hincha del Olimpia. Sí, una eterna futbolista parece que va a ser y enamorada de Derly González por sobre todas las cosas. Y se va contenta de su casa esta noche. Contentísima, feliz, se mojó de punta a punta y nosotros detrás de ella los padres, ¿verdad? Para apoyar a ella. Y a partir de ahora, ¿cómo es el festejo? Y ahora le vamos a esperar a ver si conseguimos la firma de Derly González. ¿Qué tal le diste a Olimpia? Bien. ¡Fuerte Olimpia! ¡Para vos, Figueiredo! ¡Para vos, Jorge Figueiredo! ¡Fuerte Olimpia! ¿Qué tal le diste a Olimpia? Espectacular Olimpia. Levante Olimpia, Granma. Vamos todavía. Vamos a salir campeones.